Si nos centramos solo en la parte digital, en ese 82% de profesionales que nos dicen que digital es el medio más atractivo a la hora de hacer una acción de branded content, les preguntamos que cuál es la plataforma dentro del digital que consideran más atractiva. Les dábamos tres opciones: web, social media y mobile. El 76% de estos profesionales nos hablan de social media. Aquí solo podían mencionar uno, solo se podían quedar con una de las plataformas. En segundo lugar estaría web, pero ya con un 14%, y en tercer lugar la plataforma mobile, solo con un 10%. Dentro de web y de mobile les dábamos la opción de que eligiesen una plataforma. Dentro de web sobre todo nos hablaban que lo que veían más atractivo era la web del propio medio, no una microsite hecha ad hoc ni la propia web del cliente. Y dentro de mobile la gran mayoría de los profesionales nos hablaban de que eran las apps de los móviles las más atractivas, no tanto las para tablet y mucho menos la web. También les preguntábamos que qué valor añadido consideraban que aportaba cada una de estas plataformas digitales versus las otras. Pues los profesionales que nos hablaban de web, sobre todo nos decían que el valor añadido versus mobile y versus social media era el engagement y la credibilidad que generaba esa acción en web. Los profesionales que nos hablaban de mobile, aunque eran pocos, no llegaba al 10%, sobre todo nos hablaban de que era la cobertura, esa capacidad de llegar a todo el mundo. Y en social media, sobre todo nos hablaban de que era la interacción, ese hablar con el consumidor, poder generar el engagement y también la inmediatez del mensaje. ¿Cuáles son los objetivos? Lo hemos adelantado un poco a lo largo ya de las primeras diapositivas, pero sobre todo es el engagement. El 81% de los profesionales consideran que cuando se habla de branded content el engagement va muy ligado. En segundo lugar estaría la imagen de marca, mejorar la imagen de marca. Y en tercer lugar sería aumentar la notoriedad, el top of mind. En cuarto lugar, la interacción con el consumidor. Y en quinto, la diferenciación de la competencia. Luego estaría generar entretenimiento. Y luego ya en últimos lugares, generar una audiencia propia, RSC. Y en último lugar, lo que es la formación. La media de objetivos mencionados son 4, luego al final la gran mayoría de los profesionales lo que mencionaban era engagement, imagen de marca, notoriedad e interacción con el consumidor. Son los principales objetivos que tienen en la cabeza cuando hablan de branded. En cuanto a los agentes que participan a la hora de hacer una acción de branded content, les preguntamos cuáles consideraban ellos que eran los mejores aliados para liderar esa acción de branded content, y lo tenían que poner en un ranking, tenían que poner del primero al quinto, y este sería el ranking que ven ellos. En primer lugar, y con diferencia, la agencia creativa. En segundo lugar, se ven a sí mismos, dentro de ese mejor aliado son ellos mismos. En tercer lugar, la productora. Cuarto lugar, la agencia de medios. Y en último lugar, el propio medio de comunicación. Tener en cuenta que aquí les obligábamos a que hiciesen un ranking. Lo que sí que les preguntábamos después era que de todos estos agentes, de estos 5 agentes que pueden participar en esa acción, cuáles consideraban los mejores a la hora de colaborar en una acción de branded content, y podían mencionar a los 5 o solo a uno. Al final aquí lo que queríamos ver hasta qué punto consideran ellos que es un proceso colaborativo de muchos agentes distintos, y a día de hoy todavía no lo ven como un gran proceso colaborativo. En primer lugar, dicen que es la agencia creativa. En segundo lugar, vuelven a ponerse ellos, que es igual que en el gráfico de la izquierda. El cambio viene en que cuando pueden hacer un multirespuesta, pueden mencionar a todos. El medio es mucho más mencionado que la productora y la agencia de medios. Al final, una acción de branded content sin un medio es imposible. Luego al final sí que la ponen en ese proceso colaborativo, pero fijaros que por encima del 50% solo está la agencia creativa. Solo mencionaban una media de 2 agentes, cuando probablemente casi siempre se ponían muchas veces a ellos y a la agencia creativa. No hablaban tanto del medio, de la productora o de la agencia de medios, lo cual es un poco ilógico, porque al final branded content sin todos los agentes participando para que sea posible es bastante complicado. ¿Qué acciones de branded content tienen en la cabeza? Y al final es importante también saber, porque al final según esto
qué ven ellos como qué es branded content y qué no, qué ejemplos ponen. Las dos marcas más mencionadas, y tener en cuenta que aquí no podían mencionarse a sí mismos, las dos marcas más mencionadas son Coca-Cola y Red Bull. Ambas tienen 37 menciones, lo que sí que mencionaban eran distintas acciones dentro de cada marca. Si viésemos cuál es la propia acción más mencionada, sería el salto de la estratosfera de Red Bull con 30 menciones, le seguiría las latas de Coca-Cola con 9, pero veis que son las dos principales marcas más mencionadas. En tercer lugar sería Vodafone, en cuarto lugar Campofrío y en quinto lugar Movistar. Fijaros que ya Movistar, que está en quinto lugar, solo tendría 6 menciones, cuando estamos entrevistando a 142 profesionales. Han sido mencionadas 255 acciones distintas de 83 empresas distintas. E importante también el dato curioso, que un 13%, casi 20 profesionales, no recuerdan ninguna acción de branded content. Es decir, algo más de 1 de cada 10 de estos profesionales, cuando les pedimos que nos digan qué acción tienen en mente como branded content, no saben decir ninguna. Al final es curioso. En cuanto a sus acciones de branded content, les preguntamos, ¿todos han oído hablar de branded content? Pues ha llevado a lo largo de este 2013 a cabo alguna acción de branded content. Pues el 60% prácticamente nos dicen que sí, que han hecho acciones de branded content, y el 12% nos dicen que están en proceso, que había de la realización de la entrevista estaban preparándola, estaban haciéndola, pero hay todavía un 30% que nos dice que no ha realizado ninguna acción. Si vemos diferencias de perfil, si unimos esos 60% que sí y ese 12% que está en proceso, al final son 7 de cada 10, más o menos. Sobre todo son directores de marketing y vuelven a ser de empresas medianas, grandes, es decir, dentro del top 300 de anunciantes según InfoAdex. Y si vemos los que no, pues también son directores de marketing, de publicidad. Tener en cuenta que sobre todo es el principal cargo entrevistado, porque los Brand Product Manager, muchos de ellos se habían quedado en el camino de la primera pregunta, que no sabían lo que era, no habían oído hablar. Y en cuanto al presupuesto, pues vuelven a ser profesionales de empresas más pequeñas. Es decir, a partir de ahora iremos viendo datos de los 101 profesionales que declararon que sí habían hecho acciones de branded content, son profesionales de empresas más grandes y que tienen mayor presupuesto de comunicación. De los 101 profesionales que nos dijeron que sí habían hecho acciones, les preguntábamos que cuántas, y un anunciante medio activo en branded content nos decía que había realizado 1,8 acciones de media. ¿Qué grado de importancia conceden al branded content en su estrategia de comunicación? Lo separamos entre los que sí han hecho acciones y los que no. Si nos fijamos en los que sí, fijaros que un 43% nos dice que bastante importante, incluso también el dato de que prácticamente casi un 20% nos declara que es muy importante. Si unimos ese bastante y ese muy, al final un 62% de los profesionales que sí han hecho acciones de branded content las consideran muy o bastante importantes dentro de su estrategia de comunicación. Si vemos los que no han llevado acciones de branded content, pues las consideran en su mayoría, casi un 40%, poco importantes. Solo un 24%, a pesar de no haber realizado acciones de branded content, las consideran bastante o muy importantes. Es decir, ahí hay una posibilidad de ir creciendo con esos profesionales. ¿Qué barreras se han encontrado en el día a día a la hora de hacer estas acciones? Pues volvemos a separarlo entre los que sí y los que no han llevado acciones. Los que sí han hecho acciones de branded content, esos 101 profesionales, tampoco existe una barrera generalizada para todos ellos. Nos hablan de que tienen que convencer internamente, tener en cuenta en muchos casos, estamos hablando a lo mejor con un cargo medio y te decía que tenían que hablar con su superior y convencer ellos internamente para poder llevar a cabo esa acción. Nos hablan también de que en algunos casos el coste es elevado y también de que hay que encontrar el contenido interesante para generar previamente a realizar la acción, y que a veces sí que les costaba encontrar ese contenido sobre el que hablar, sobre el que generar
importancia. Importante también que hay un 13%, lo veis abajo del todo, que nos dice que ninguno. Bueno, pues ya hay un 13% de profesionales que han llevado acciones en este último año que dicen que no existen barreras en sí a la hora de realizar acciones de branded content. Esos, digamos, ese 13% son profesionales que ya están convencidísimos de que hay que llevarlas a cabo. Y de los profesionales que no han llevado a cabo acciones de branded content, sobre todo lo que nos hablan es que el principal freno para no hacerlas ha sido que hay un coste elevado, casi la mitad de los profesionales nos lo menciona, y en segundo lugar también nos vuelven a hablar de que es complicado convencer internamente a los profesionales de dentro de la casa de que hay que hacerlas. La mala noticia, igual que veíamos antes la buena en el ninguno, y la mala en el ninguno en especial, que hay un 7% que dice que en el fondo no han encontrado ninguna barrera en sí para hacerlas, pero al final no las han hecho. Al final son a los que hay que convencer y que será más complicado. Les preguntábamos qué agentes lideraron esas acciones, a qué medio pertenecían cada una de las acciones que hicieron y cuál fue el principal objetivo de cada una de las acciones, de esas 1,8 acciones que hacen de media. Pues aquí cuando nos hablan de qué agente lideró, pues sobre todo nos hablan que son ellos, y aquí suele ocurrir en casi todos los estudios que hacemos. Al final, cuando estás hablando con el propio cliente, con el propio anunciante, luego siempre son ellos los que lideran, etcétera. También se tienen siempre más en cuenta ellos. En segundo lugar, la agencia de medios, y en tercer lugar, la agencia creativa. Porque veis que hay una diferencia versus lo que veíamos antes de percepción. En este caso es la agencia de medios, el agente con el que más han llevado a cabo las acciones, el agente que más lideró, si eliminamos que son ellos, cuando antes en ese imaginario que tenían era la agencia creativa la que veían como el agente que debería liderar.